Bienvenidos a La Esencia aquí en Mega TV. Hoy con un tema para mí realmente apasionante. No es que conozca tanto del asunto, pero cada vez que vemos fenómenos naturales de gran escala, nos imaginamos una Tierra que no termina de acomodarse. La Tierra calculan que tiene como 4.000 millones de años desde que se formó. Y aún así tal parece que se sigue acomodando. Es como cuando dormimos en la cama y nos damos vuelta una y otra vez durante la noche. Tal parece que la Tierra hace esos movimientos, solo que esos movimientos suelen ser de escalas muy altas que causan perjuicios como lo que estamos viendo en Turquía, que en lo que va del siglo es el temblor más importante que haya tenido esa zona del mundo. Y ahí es cuando nos preguntamos si esto puede pasar en cualquier parte del mundo. En Paraguay no tenemos esa experiencia, ¿no? O por lo menos a escalas muy altas, o por lo menos no hay registros de que se tengan temblores demasiado fuertes, pero ¿hay realmente una zona en el mundo que está exenta absolutamente de sufrir un temblor? ¿Qué es un sismo? ¿Por qué se produce? ¿Qué condiciones tienen que darse? ¿Cómo se mide? Y algo muy importante también en nuestro tiempo y que nuestros ancestros no tenían, la predicción. ¿Es predecible un sismo? ¿O siempre tiene la característica de ser muy súbito, muy de repente y entonces no es mucho lo que se pueda prevenir? Vamos a conversar entonces hoy con, ya le pido disculpas si es que pronuncio mal el apellido, el físico Vincent Figueres, el encargado del laboratorio sísmico de la Universidad Nacional de Asunción. Vincent, que me resulta más sencillo decirle, espero que no haya cometido un error con su apellido. ¿Cómo está? Hola, muy bien, no, está perfecto. Un gusto saludarlos, un gusto estar aquí con ustedes. Y ya iniciaste luego con muchas preguntas luego de entrada. Exactamente, porque Vamos a tratar ahí de ver una por una o desglosar un poquitito entonces. Son preguntas que nos hacemos los que no tenemos una formación técnica en esto, pero nos apasiona igual, nos sorprende, nos deja maravillados. Cómo la Tierra, que tiene algo así como 4.000 millones de años, tal parece que no termina nunca de acomodarse, como que se va moviendo, solo que esos movimientos suelen ser demasiado bruscos y con resultados catastróficos. De hecho, es interesante cómo lo iniciaste, no suelen empezar ese tipo de entrevista con esto, pero ya que estás entrando en el punto de vista un poco más astronómico, que es otra fibra sensible que tengo, sí, efectivamente la Tierra tiene como 4.000 millones de años y algo, y se van acomodando. De hecho, es interesante esto porque, de hecho, Venus se dice que es el pasado de la Tierra. Y Marte es el futuro de la Tierra geológicamente hablando. Y Venus tiene mucha actividad volcánica y sísmica, más que nosotros. En cambio, en un futuro la Tierra va a tender a Marte, que si bien se cree que podía tener ciertas actividades y el proyecto de instalar unos sensores, es de mucho menor grado. Pero sí, la Tierra es un sistema dinámico, con su estructura interna, con su atmósfera que va intercambiando, hay material que entra, que sale, hay movimientos de magma. Entonces, esto indica que la Tierra está, en cierta forma, de buena salud. O sea, Ajá, entiendo. Tiene movimiento, hay actividad. Claro, y es algo que seguramente es así sin terminar. La Tierra no, tal vez nunca, por lo menos en el periodo que nos ocupe habitar este planeta. Suelo decir siempre que tenemos como 7.000 años nada más de civilización registrada y la Tierra tiene 4.000 millones de años. Entonces vaya uno a saber cuánto tiempo duran estas condiciones para que habitemos el planeta, ¿no? Sí, bueno, hay muchos factores para hablar de habitabilidad, hay muchos factores, como dijiste, estamos relativamente hace poco, antes de eso estuvieron los dinosaurios, que también estuvieron en una época muy activa, y antes de eso, si la actividad era peor, era tanta actividad que no permitía la vida. Pero también esa actividad fue la que permitió el desarrollo de la vida. Fue en su comienzo las reacciones químicas que empezó, el calor que se fue liberando, el cambio en la composición atmosférica, también fueron todos factores que anduvieron haciendo que se se den las condiciones para la vida. De hecho, hubo un momento tanto calor, tanta actividad que se evaporaron todos los elementos más livianos, no había agua en la Tierra. Después fue los impactos de los cometas, que podía ser ahora un desastre. El impacto de un cometa fueron ellos los que volvieron a cargar agua a la Tierra. Y de hecho, si te fijas bien, por ejemplo, los planetas como Mercurio y Venus, que están más cerca del Sol, que son muy calientes, no tienen agua. Por lo menos en estado líquido, y en gaseoso es muy poco probable.
y después los planetas como Marte para arriba son tan fríos que solamente se tiene agua en estado sólido, ¿sí? O sea, congelado, que de momento tampoco permite la vida. Entonces nosotros justo estamos en un punto, y este punto hay varias opciones, va a seguir hasta que, bueno, en un momento el Sol va a crecer, va a incluir la Tierra, o puede ser que nosotros mismos nos autoeliminemos nosotros, o que haya una catástrofe como pasaron con los dinosaurios. Ajá, ajá. Bueno, no es una forma muy optimista de empezar la charla, pero, No, pero digamos, siempre es cuestión de probabilidades. Claro, no es mito, es ciencia, es investigación. A ver, ¿se tiene registro o conocimientos, digamos, científicos de actividades de este tipo antes de la aparición de la civilización? Es decir, terremotos, cataclismos que hayan causado quizás en parte el paisaje que hoy tenemos de la Tierra. No, por supuesto, todos los paisajes están formados por eventos en la Tierra. Se sabe el impacto de un gran meteorito. Bueno, ahora las teorías no fue que un solo meteorito eliminó a los dinosaurios, sino que hubo un meteorito, hubo mucha actividad volcánica, y todo eso queda registrado en la Tierra. Los geólogos son expertos en abrir y analizar la Tierra, ver las capas, y bueno, acá hubo una erupción fuerte, acá hubo una época de glaciación, hubo impacto de meteoritos, se sabe, deja su huella. Después en física también se pueden analizar los elementos, se puede hacer dataciones. Entonces se van agrupando evidencias de diversas áreas y se trata de sacar una idea, una especulación, esperando llegar a una teoría sobre lo sucedido. Y eso es algo que va constantemente cambiando en ciencia. No tenemos nunca nada definido. A medida que van aportándose pruebas, se van ajustando las ideas, las teorías, y así avanzamos. Pero sí, se pueden ver, hay rastros de todo. Hay rastros inclusive en la Tierra de periodos solares, como va variando la intensidad del Sol. Últimamente que estuvo muy de moda hablar, por ejemplo, del campo magnético de la Tierra, que si se detiene, no. Hay indicios de que anteriormente ya ha pasado, inversiones del polo magnético. Queda registrado en las rocas también esas inversiones, rocas magnéticas. Cuando se solidifican, entonces quedan orientados con los polos de la Tierra. Se podía medir la intensidad, la dirección de los campos, se llama eso paleomagnetología. O sea, sí, hay muchas áreas, mucha ciencia, y todo deja un rasgo, una traza en la Tierra. Ajá. Y dígame, a partir de la aparición de las observaciones de la ciencia a lo largo del tiempo, hoy es posible, digamos, hacer ciertas predicciones con respecto a la posibilidad o no de un temblor, o la Tierra directamente hace lo que quiere y cuando quiere. Ajá. Bueno, pregunta compleja. A nivel de ciencia se tienen estudiado zonas donde ocurren mayor cantidad de sismos. Generalmente por zonas, porque son motivos, podemos hablar un poquito después, por temas intraplanetas. Se pueden estudiar zonas donde es más probable que haya un sismo, más probable que sea de tales magnitudes. Se puede estimular la profundidad, pero no se pueden predecir los sismos. Entonces, se hacen lo que se conoce como mapas de riesgo. ¿Cuáles son las zonas de mayor riesgo? Las zonas donde es más probable. Entonces, inclusive se puede decir, bueno, se estima, cada 100 años va a haber un sismo de tal magnitud en esta zona, a nivel de estimación. También se estudian también unas estructuras, o se empieza a ver dónde hay más tensión entre las placas. Se van acumulando tensión. Y acá va a pasar algo, pero no se puede predecir exactamente cuándo va a pasar. ¿Sí? Los mejores sistemas de prevención de sismos lo tiene Japón. Y Japón rara vez avisan 10 segundos antes que ocurra el sismo. Increíble. ¿Sí? Ahora, 10 segundos, uno dice, bueno, ¿para qué me sirve 10 segundos? Bueno, se sirve mucho. Sirve para dar una señal para que los sensores no se queden trabados. Sirve para las salas de operación, para que el médico pueda retirar un bisturí cuando está operando a alguien. ¿Ya? No es mucho. Ahora, se estudia, se trata de ver las zonas más vulnerables, se hace cálculo estadístico, probabilístico, de decir, bueno, acá puede ocurrir más o menos tanto, pero predecir qué día y fecha y hora va a ocurrir un sismo, de momento está fuera de nuestra capacidad, pero esperemos que algún día sí se pueda. Eso es distinto con los volcanes, Vincent, digamos que tienen cierta predicción, ciertos ciclos. Por ejemplo, el Vesubio, que entra cada 2000 años, dicen, la última vez creo que fue en el 79 y sepultó Pompeya. Mucha gente murió. Bueno, en ese momento no había forma de predecir.
La próxima erupción del Vesubio, por ejemplo, ¿podría ya predecirse y, digamos, salvar mucha gente? Sí y no. Estamos monitoreando. De hecho, la semana pasada estábamos en un congreso justamente en una isla que tiene actualmente 2 alertas de volcanes. Nosotros tenemos instrumentales, tanto usamos sísmica o infrasonido, para monitorear, por ejemplo, los volcanes. Lo que nos permite esas tecnologías de momento es decir, opa, ese se está moviendo más de lo habitual. Ajá. O sea, todavía no hay humo, todavía no sale nada. Acá hay un comportamiento, digamos, que se está como que despertando. Ahora, no sabemos, no podemos predecir qué va a pasar después. Todavía no hay suficiente información, saber qué presión hay en el centro, qué tan importante va a ser la erupción. Se hacen modelos, se trabaja, trata de recolectar datos para poder predecir, pero no es algo exacto, ¿sí? O sea, cuando, por ejemplo, actualmente hay unos volcanes que los sensores, la gente no siente que están ahí, pero los sensores denotan cierta actividad. ¿Qué tan fuerte o peligrosa va a ser? No lo podemos. Se pueden hacer estimaciones, pero son como especulaciones. Uh-huh. No Entiendo. podemos afirmar, va a explotar de tal magnitud ahí, de momento es todavía un poco difícil. Pero se monitorea, entonces se pueden tomar medidas, se pueden tomar precauciones. Entonces ya se puede ir preparando la población, ya se puede armar planes de evacuación por si las condiciones empeoran. Entiendo. Una vez leí un artículo de un medio chileno y decía que en Chile muy frecuentemente hay movimientos, solo que muchos son casi imperceptibles o son muy moderados, muy leves, que hasta ellos hasta lo disfrutan. Imagínense, nosotros estamos en un país totalmente fuera de eso, no podemos imaginarnos, pero dicen que los chilenos hasta suelen disfrutar de ciertos temblores que no son demasiado graves, demasiado altas en sus escalas, ¿no? Hay zonas que están totalmente exentas de peligro. Por ejemplo, solemos decir que Paraguay no va a tener terremotos. ¿Eso es así? ¿Es tan concreto, es tan contundente? ¿O no hay zona en el mundo que alguna vez no pueda pasar por esto? Ahora bien, voy a ir por parte. Primero, sí, Chile es un país que acostumbrado a los terremotos. De hecho, ellos hacen una diferencia entre terremotos, temblor y sismo. Correcto. Lo que sería para ellos, nosotros acá nos asustaría no sé, pongamos que haya un terremoto de magnitud 3 o 4 aquí, la gente se va a asustar, ¿sí? Ellos, para los chilenos, es un día más, ¿sí? Entiendo. Cuando empiezan a ver que el terremoto empieza a durar más de 30 segundos, un minuto, dicen, pucha, es fuerte, empiezan a decir, ¿sí? Ajá. Es porque están acostumbrados, su tecnología está acostumbrada. Pero es lo mismo que digo, en cambio, cuando viene un chileno acá a Paraguay y ve las tormentas eléctricas que nosotros tenemos, se asustan. Se asustan y ven la descarga de rayos. No están acostumbrados a ese nivel de tormenta, esas descargas eléctricas, ¿sí? Ajá. En cambio, eso se pueden burlar de nuestros sismos, pero nosotros tenemos lo nuestro también. Entonces, ellos están preparados para esas condiciones, son sus guías por los terremotos, tienen infraestructura adecuada. Ahora, ¿qué pasa con ellos? ¿Paraguay tiene sismos? Sí, como bien decías, también hay muchos sismos que la gente no siente. Nosotros tenemos sensores y equipos y a menudo registramos pequeños sismos. Es más, que los equipos detectan, pero la gente no siente. Y hay unas pequeñas acomodaciones ahí de placas, de pequeñas placas. Ahora, lo que hay en el mundo, hay unas zonas, habrán visto las placas continentales. Sí. ¿Sí? Sí. Las placas continentales son los bordes. Está la placa africana, la euroasiática, la placa de Nazca, que son como, imaginen la Tierra como un sistema cerrado y como que se fisura un poquito. Uh-huh. Y Chile está en la unión de dos placas, la placa sudamericana y la placa de Nazca. Ajá. De hecho, podría acompañar con unas imágenes, pero no sé si todos podrán ver las imágenes para explicarlo. Entonces, esas placas ahí se van moviendo y tienen rozamiento. Bueno, en el caso particular de Chile es una placa de subducción. Significa que la placa de Nazca entra por debajo de la placa sudamericana, ¿sí? Ajá. Y crea una presión allá arriba. De hecho, esa presión creó la cordillera de los Andes. Se fue como un papel que se va arrugando, ¿sí? Ajá. Qué interesante. Entonces se crean tensiones. Es como cuando uno hace un chasquido con los dedos, ¿sí? Uh-huh. ¿Qué hace con los chasquidos con los dedos? Aprieta los dedos, se crea una presión y de repente salta, ¿sí? Sí.
correcto. Entonces, nosotros podemos medir que hay una presión ahí. Ahora no sabemos el chasquido qué tan fuerte va a ser, que ese va a ser el sismo que de repente salta ahí. ¿Qué pasa con Paraguay? Paraguay está en el medio de la placa sudamericana. Entonces, no tiene esos esfuerzos tan grandes como tiene, por ejemplo, el caso de Chile, la unión de esas dos placas. No como el caso de Turquía, que está en una unión de 3 placas en ese lugar de Turquía. ¿Sí? Ajá. Entonces, hay pequeñas fisuras internas, pero son más superficiales y no tienen la fuerza de compresión como tienen los lugares como podría ser Chile, Japón, Turquía. Entonces, ¿tenemos sismos? Sí, tenemos registro, algunos se pueden sentir, puede haber algunos más fuertes, pero la probabilidad de tener un sismo destructivo son muy, muy pocas. Ajá. En cambio, para los chilenos es cosa de todos los días. Entiendo. Y dígame, ¿hay algún registro máximo de Paraguay? Si hablamos de la escala de Richter, ¿no? Que es lo que siempre escuchamos en las noticias, ¿qué es lo ¿Sí? máximo que se llegó aquí en Paraguay y cuándo que se tenga registro? Hay varios. Paraguay tenemos registros, más de 20 de sismos. El más alto fue en escala de Richter, fue de, si no me recuerdo, 5,6, 5,9. Y a ver, sí, hubo un 5,6 el 20 de febrero de 1989, Ajá, 5,6. en el Chaco. Sí, sí, y tenemos varios de 5, pero hace más de 20 décadas atrás, 30, y fue en el medio del Chaco, entonces muy poca gente sintió en una época donde no había infraestructura. Ajá, Y bastante profundo en este caso, entonces la profundidad hace que también se atenúe también. Ahora, hay diversos, me preguntaban en algún momento sobre las escalas, ¿sí? sí, Eh, y en psicología manejamos muchos tipos de escala y eso a veces confunde. sí. Por ejemplo, la magnitud de Richter es una escala instrumental que uno puede determinar básicamente la energía que se liberó. Ahora, Ujú, eso no se traslada necesariamente a lo que siente la gente o a los destrozos materiales, ¿sí? ujú, Después está la intensidad de Mercalli, que ya mide los daños de por sí que esto han creado. ujú. Y hay diversos tipos de escalas para diferentes tipos de ambientes. Una es la escala de Richter, pero igual te digo, una escala de Richter de 5 no es lo mismo que ocurra a 200, 300 kilómetros de profundidad a que aparezca en superficie, por ejemplo. Ujú. Depende del suelo. Ha ocurrido muchos sismos en México, en la Ciudad de México, donde una zona geológica tiene gran destrucción y otras zonas que están más sobre una roca sólida tienen menos destrucción. Hay muchos parámetros después que entran para ver la destrucción que puede realizar el sismo. Estas ciudades, digamos que están en zonas más vulnerables o más susceptibles de sufrir este tipo de fenómenos, tienen construcciones apropiadas, ¿no? Chile, Japón, no sé si Indonesia, no sé si Turquía. Un amigo me decía, ¿cómo es que hay tantas muertes? Por lo visto los edificios no estaban preparados. Bueno, yo no sé si es así o la magnitud del fenómeno hizo que inclusive edificios preparados para un terremoto terminen cayéndose. Pero digamos que cada zona, cada país construye según el suelo sobre el que vive. Bueno, ahí hay mucho de qué hablar. En teoría, sí, los países que están en zonas de sismicidad tienen una mayor infraestructura, tienen unas normativas diferentes, tienen normativas adecuadas al país. Ahora, depende mucho del nivel del país, el desarrollo que tiene el país. Un sismo de magnitud 6, 7 en Chile tiene sus efectos, o en Japón, pero no va a haber tanta muerte. Por ejemplo, ocurre un sismo de esa misma magnitud como ocurrió en Haití y los destrozos son mucho mayores, ¿sí? Ajá. Los países no tienen el mismo nivel de desarrollo, los mismos medios para atacar esos problemas, ¿sí? En Haití creo que hubo una cantidad de muertos impresionante. En cambio, Japón, Chile, para que haya muchos muertos es muy difícil. Ahora, hay muchos, después hay toda una parte de diseño de ingeniería, porque hay diversos tipos de temblores, a ver, diferentes tipos de temblores. Las tierras se pueden mover de diversas formas Ujú. y los edificios van a entrar en un edificio que se entra en resonancia de manera un poco diferente. Se estudia los edificios para eso, pero a veces puede haber un tipo de onda un poco diferente que va a afectar de manera diferente. Como decía, depende mucho del suelo. Depende si es sedimentario, si es rocoso.
depende de la profundidad del evento, depende de la distancia. Entonces, se trata siempre a nivel de ingeniería de mejorar eso. No todos los países tienen los mismos medios para invertir en ese tema en esa infraestructura. Pero sí, en el caso de Turquía, por ejemplo, como me pasó en Concepción, en Chile, hace un tiempo, ya cuando son sismos muy grandes, bueno, se trata de prever los sismos que aguanten ciertas magnitudes y se trata de superar la escala, o sea, no poner justo. Si el país, el sismo más grande que han tenido un 6, se trata de tener estructura como para tener 7, 8. Pero siempre puede ocurrir algo mayor a eso. Interesante. Bueno, se me fue el tiempo. ¿Cómo corre el tiempo rápidamente con el tema tan interesante? Realmente me quedaron muchas curiosidades, muchas preguntas, así que lo vamos a molestar de vuelta dentro de poco, Vincent, para seguir hablando. Por ejemplo, algo que yo no sabía es que los chilenos vienen acá y se sorprenden de nuestras actividades eléctricas, de nuestras tormentas. ¿Sabe que eso yo no me lo esperaba? Francamente me sorprendió usted con eso. O la cantidad de agua que cae. Acá puede venir una tormenta con una decena de metros de agua caída en una hora. Ajá, un diluvio. Ellos lo ven como un diluvio. No, de hecho, estamos en una zona, si uno puede bajar unos mapas, tenemos una muy alta densidad de descargas eléctricas por kilómetro cuadrado por año. Ajá, entiendo. Entonces, sí. Vincent, encantado de conocerlo, de escucharlo. La charla me pareció muy interesante, usted lo explica muy bien. Disfruté realmente de esta entrevista, espero que usted también. Y lo llamaremos de vuelta porque, insisto, las curiosidades nunca terminan en este tema. Así que muchísimas gracias. Igualmente, pasamos muy bien. Agradezco yo por la atención y cualquier duda o consulta, con mil gusto estaremos aquí para atenderlo. Lo vamos a molestar. Dale, perfecto. Que tenga un buen resto de jornada entonces. Muy amable, Vincent Figuerés, entonces, del Laboratorio Sismológico o Sísmico, Laboratorio de control de sismos, ¿no? Ellos hacen también monitoreos y, bueno, nos explican así de manera que nosotros podamos entender este fenómeno de la Tierra, basándonos un poquito en lo que pasó en Turquía y lo que puede suceder en cualquier parte del mundo. Ya volvemos. Bueno, cuántas cosas uno aprende, ¿no? Y aquí se confirma lo que más o menos suponíamos los que miramos de lejos esto, que la Tierra, a pesar de su cantidad de años, miles y miles de años de que se ha formado, todavía sigue acomodándose. Es para dar una explicación más o menos pagana de lo que es un movimiento sísmico que puede ser de lo más leve e imperceptible a lo más catastrófico como lo que sucedió en Turquía. Si bien es cierto, Paraguay no tiene mucho peligro de sufrir un fenómeno así, no quiere decir que no llegue a suceder. La Tierra da sorpresas también, pero está ubicado nuestro país en un sector donde así, en principio, no tendría que haber movimientos sísmicos muy importantes, más allá de que hayan existido, pero casi imperceptibles, porque movimientos de la Tierra hay todos los días, solo que no percibimos. Y me quedo con esto que para mí fue una sorpresa. Los chilenos que conviven con movimientos sísmicos vienen acá y se sorprenden de nuestras tormentas eléctricas. Eso sí que no lo sabía. Hasta la próxima en La Esencia.